En esta presentación se le estarán hablando sobre qué es el trabajo social, en qué se diferencia el trabajo social de la asistencia social, su historia en Puerto Rico y 3 pioneras que se han destacado y han sido importantes para el trabajo social de Puerto Rico. Trabajador social es una profesión bastante amplia. Trabajamos y buscan solución para el bienestar de las personas. Se dedican a defender los derechos de una persona y familias que la necesiten. Podemos añadir los conflictos sociales, lo que sucede hoy en día en la sociedad. Trabajador social tiene que ver un poco con la psicología, porque cuando atienden un caso de una persona que haya pasado una situación de violencia, suicidio, desorganización mental, rigen económico bajo, entre otros, se encarga de tratar de buscar una solución y minimizar las dificultades que se presentan en cada caso. ¿En qué se distingue la asistencia social del trabajo social? Lo que distingue a uno del otro es que el trabajo social, a diferencia de la asistencia, solamente busca brindar más allá que solo ayudas superficiales al participante, sino que busca profundizar y brindarle herramientas reales para lidiar con la situación que esté pasando. A diferencia del asistencialismo, que busca colaborar y apoyar de forma obligatoria, como el gobierno, el trabajo social busca llevar a la persona a quien tome esas decisiones y poco a poco, bajo la autodeterminación y sus propias decisiones, sepa decidir por su bien. El origen del trabajo social. Para el 1930, Puerto Rico estaba pasando por una crisis económica, ya que la bolsa de valores estadounidense había colapsado. Este fenómeno es mejor conocido como la Gran Depresión. En este periodo dejó mucho desempleo, la tasa de pobreza aumentó, muchos se quedaron sin techo y sufrían de hambre. También la isla sufre varios catástrofes atmosféricos como el huracán San Felipe en el 1920 y luego el huracán San Cipriano en el 1932, que devastaron la isla. Gracias a esto, las condiciones en que vivían los puertorriqueños empeoraron. En el verano del 1930 se inició un grupo de 30 mujeres en la Universidad de Puerto Rico, las cuales fueron escogidas por la trabajadora social Dorothy D. Byrne para estudiar de la profesión del trabajo social. Los requisitos para ser escogida eran el alto promedio, el desempeño en la sociedad y preferiblemente que estuvieran solteras. A este grupo de mujeres, las cuales al final fueron 28, se les enseñó los principios de la profesión y se dedicaron a estudiar los problemas económicos y sociales que afectaban a los puertorriqueños, especialmente en las áreas rurales de la isla. Estas trabajadoras sociales viajaban por toda la isla brindándole un servicio a las comunidades en necesidad. Cada trabajadora social se adaptaba a las necesidades de diferentes comunidades, pero se enfocaban en la prevención de enfermedades, mejorar las condiciones sanitarias y crear conciencia de una buena alimentación. Durante los años 1938 y 1939 existían 82 unidades rurales de trabajadoras sociales alrededor de toda la isla, pero con el avance de las tecnologías, estas unidades perdieron su valor. Para el 1954, la mayoría de las trabajadoras sociales rurales habían sido reubicadas en escuelas urbanas o en las oficinas del superintendente de las escuelas en Puerto Rico. Y ahora les voy a presentar 3 pioneras del trabajo social en Puerto Rico. Carmen Rivera de Alvarado nació el 30 de junio de 1910 en el barrio Pugnado, afuera de Vega Baja. Mientras crecía, vivía en una casa junto a sus padres, hermanos, hermanas y otros familiares. Disfrutaba el campo y a la gente humilde que allí vivía. Estando en la Escuela Superior Central de Santurce, obtuvo varios honores y reconocimientos académicos. Para esa misma época, queda ciega de un ojo por un accidente cometido por su prima. Para el año 1930, Carmen recibe su diploma de la Escuela Normal de la Universidad de Puerto Rico. Un poco tiempo después, comienza a laborar como una de las primeras trabajadoras sociales de Puerto Rico. Durante su vida, sufrió de marginación y discriminación de parte de la sociedad y hasta incluso de sus colegas, aunque esto no le afectó de manera grave. Cursó su maestría en la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, en el 1944 y en la Universidad de Pensilvania, en la ciudad de Filadelfia, su doctorado en trabajo social en el 1955.
Mientras completaba estos 2 grados académicos, esta laboraba como profesora en la Universidad de Puerto Rico durante 30 años. Además de laborar en Puerto Rico, hace contribuciones excepcionales en Cuba, Venezuela y México. Sin importar cuán cargado se encontraba, siempre tenía tiempo para hacer labor comunitaria y luchaba por los derechos civiles de todos y temas como el cáncer, la salud mental, bienestar familiar y delincuencia juvenil. Fue fundadora del Partido Independentista Puertorriqueño y miembro del Movimiento Pro Independencia que apoyó desde el comienzo hasta su muerte en el 23 de julio de 1973. Los principios del trabajo social en Puerto Rico para la década de 1920 se encuentra con el enfoque comunitario. Para ese tiempo, Puerto Rico estaba a punto de comenzar un cambio social que estaba determinado por la pobreza y la epidemia. Con el comienzo del nuevo trato, surgen fondos para contratar trabajadores sociales que ocupen posiciones administrativas capitalistas en las zonas rurales. Se empieza a visualizar que los problemas sociales no son independientes, sino que tienen raíz en la estructura social, política y económica, y que el trabajo social tiene como prioridad un cambio urgente de transformación de la sociedad. Para obtener resultados efectivos y necesitados, es de suma importancia estar adentrado en una política y las decisiones que tomen las personas dentro del gobierno, como las leyes y proyectos legislativos y la democracia participativa de los sectores marginados que piden cambio y mejora. Pasando con Blanca Canales, esta nació el 17 de febrero de 1906 en Jayuya. Era hermana menor de Nemesio Canales e hija de un padre y madre políticamente activa. Fue una líder puertorriqueña dentro del Partido Nacionalista de Puerto Rico y educadora. Se unió al partido del 1931 y ayudó a organizar la rama femenina del partido llamada Las Hijas de la Libertad. Fue la primera boricua en liderar una revuelta en contra de los Estados Unidos. En el 1924, su padre muere y Blanca se muda con su madre a Ponce y esta se gradúa de la Ponce High School. En mayo de 1930 obtuvo su licenciatura en la Universidad de Puerto Rico. Antes de graduarse, asistió a una conferencia dada por el presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico, Pedro Visus Campos, quedando impresionada por los ideales de independencia que él predicaba. Blanca siguió a la universidad ese mismo año, tomando cursos de estudios en trabajo social. El 30 de octubre de 1950, los líderes nacionalistas en Jayuya, incluyendo a Blanca, su primo Elio Torresola y Carlos Idrisari, entraron en el pueblo de Jayuya en un autobús y en un carro. Blanca llevó al grupo a su casa en un barrio de Jayuya, donde había estado almacenando armas y municiones. Armas que había almacenado en mano, Blanca y los hombres atacaron y ocuparon la estación de policía. Los nacionalistas entonces ocuparon la oficina de correos y se acercaron a la estación telefónica, cortando las líneas. Blanca llevó al grupo a la plaza del pueblo y plantaron la bandera de Puerto Rico que estaba declarada ilegal en ese momento y declararon a Puerto Rico una república libre. Jayuya estuvo bajo el control nacionalista durante 3 días, hasta que fue atacada por aviones militares estadounidenses. Los nacionalistas se rindieron el 1 de noviembre de 1950. Blanca fue arrestada y acusada de matar a un policía y de herir a otras 3 personas, incendiando la oficina de correos. Después de un breve juicio federal, fue condenada a cadena perpetua más agregado de 70 años. En el junio de 1951 fue enviada al campo de prisión federal en Arlington, Virginia Occidental. Lolita Lebrón también fue encarcelada después de ser declarada culpable de agredir a congresales en el ataque nacionalista del 1954 en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, disparándole e hiriendo a 5 representantes. En el 1956, Canales fue trasladada a la cárcel de mujeres de Vega Baja. En el 1967, después de 17 años de prisión, se le dio un indulto completo por el gobernador de Puerto Rico, Roberto Sánchez Vilella, y siguió siendo una defensora activa independencista hasta el día de que murió. Blanca falleció en 1996 en su ciudad natal de Jayuya. Y por último, Georgina Pastor. Georgina fue directora de la Escuela Graduada de Trabajo Social por 13 años. Esta se distinguió en el área de educación en trabajo social.
actual completó un bachillerato en pedagogía en plena época de la Gran Depresión económica. Decidió matricularse en un curso de taquigrafía y maquinilla en un colegio particular en San Juan, ya que era difícil conseguir trabajo. Un día, mientras se dirigía al curso, el cual no le gustaba mucho, leyó por encima del hombro de un señor que tenía un periódico abierto un anuncio que decía: hoy serán seleccionados los primeros trabajadores sociales que trabajarán en el Departamento de Instrucción de Puerto Rico. Muy rápido tomó la decisión de caminar el rumbo que llevaba para un curso que no llevaba interés e entrevistarse en el Departamento de Instrucción Pública. Allí se encontró con muchas personas conocidas actualmente en la Universidad de Puerto Rico, como Carmen Rivera de Alvarado, Mercedes Vélez y otras más. Georgina se enfocó en las comunidades marginadas y rurales y tuvo mucha aceptación al ir a esos lares. Georgina se enfocó en las comunidades marginadas y rurales y tuvo mucha aceptación al ir a esos lugares. Georgina vivía en Santurce con su familia y de ahí fue a vivir al pueblo de Moca, donde se hospedó con una familia de maestros y viajaba unos 10 minutos en autobús a la escuela. Georgina organizó varias actividades sociales en las que los propios estudiantes cantaban, declamaban o presentaban algún dramita para ellos mismos en las actividades de la Asociación de Padres y Maestros. Georgina vivía en Santurce con su familia y de ahí fue a vivir al pueblo de Moca. Se hospedó con una familia de maestros y viajaba en autobús para la escuela. Ella organizó varias actividades sociales que los propios estudiantes cantaban, bailaban y declamaban tramitas para ellos mismos en las actividades de la Asociación de Padres y Maestros. Muchas gracias por su atención.